Muy buen día. El día de hoy vamos a abordar el tema del manual de gestión de crisis para la empresa FlexiArte Limitada. Durante el recorrido de este video vamos a ver el contexto de esta organización, quiénes son los responsables de este sistema, cómo funciona el sistema con base en la identificación de los riesgos, los recursos que se necesitan para ello y cómo va a funcionar la evaluación y la mejora de este sistema. Para entender un poco acerca del contexto de la organización, esta está ubicada en Bogotá, más específicamente en la zona industrial. Se dedica al diseño e impresión de empaques de distintas marcas, tanto nacionales como internacionales. Entre las más conocidas están Econo, la marca de éxito, y Panamericana. El proceso de impresión se realiza por medio de Cirel. Esto requiere de la implementación de varios agentes químicos que son volátiles y pueden generar distintos riesgos tanto para la organización como para sus alrededores. Entonces es importante determinar que al estar en la zona industrial no solo tiene unos riesgos propios inherentes del proceso de producción, sino que también las otras organizaciones pueden afectarla directamente. A pesar de que la organización tiene su propia jerarquía o tiene su propia línea de mando, debe haber una línea también, una cadena de responsables. Esta cadena de responsables inicia con la gerencia. La gerencia es el responsable del liderazgo y de la participación de todos los trabajadores de la organización por medio del área de recursos humanos. Posteriormente, el área de seguridad es la que se encarga de establecer un jefe de brigada para emergencias y un coordinador de comunicación interna y externa. Esta comunicación va a estar determinada por unos recursos, unas necesidades, un tipo de mensaje y unos medios de comunicación que van a estar establecidos dentro del documento. El jefe de brigada de emergencia debe liderar el grupo de primeros auxilios, el grupo de control de incendios, el grupo de evacuación y el grupo de búsqueda y rescate para casos de emergencia que deben estar dispuestos para la articulación con las instituciones de atención a emergencias como lo son los bomberos, la policía y la defensa civil. Posteriormente, la organización debe crear dos metodologías para poder identificar las amenazas, las vulnerabilidades y poder evaluar los riesgos correctamente. Para realizar la identificación de las amenazas y vulnerabilidades es necesario aplicar el método PESTEL. Este método permite analizar como primera medida el contexto externo de la organización, dividiéndolo en sectores importantes como lo son político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Esto permite determinar aquellos riesgos o factores de riesgo más relevantes para la organización. Por otro lado, el método Mosler es un método que permite evaluar la frecuencia, impacto y el nivel de riesgo de seguridad una vez sean identificados por medio del método PESTEL. Gracias a esto podremos determinar el impacto al que se sujeta la organización y podemos jerarquizar cada uno de los riesgos para darles un tratamiento de acuerdo a lo necesario para la organización. Cabe aclarar que dentro del método Mosler también vamos a evaluar todos aquellos riesgos que pertenecen inherentemente a la organización, es decir, aquellos que son riesgos químicos, si hay algún riesgo de incendio, explosión o cualquier otro riesgo que pueda afectar tanto a la organización como a sus alrededores. Asimismo, la organización debe determinar una serie de recursos y elementos operativos vitales para el correcto desarrollo del plan de gestión de crisis. Dentro de los más relevantes se encuentran la comunicación. Esta contempla aquellos elementos como radios, radios satelitales y medios de obtención de energía para la correcta comunicación en caso de emergencia. Dentro de los equipos podemos encontrar equipos de vital importancia como lo son los extintores, las mangueras y los equipos de botiquín de primeros auxilios. Otro de los elementos importantes es el personal. El personal mencionado anteriormente conformado por las brigadas de primeros auxilios, de control de incendios, de evacuación y de búsqueda y rescate. Asimismo, debe haber elementos que se dispongan para la capacitación de estas brigadas. Estas capacitaciones deben ser dadas por instituciones válidas como los bomberos, como la Cruz Roja y también como la Policía Nacional. En cuanto a la infraestructura, es necesario determinar
que la infraestructura cuente con todos los requerimientos de ley. Por último, la tecnología debe abarcar cada uno de los elementos anteriores. Esta misma tecnología debe ir cambiando y modificándose de forma anual para poder determinar si existen nuevas tecnologías, nuevos equipos que permitan a la organización desarrollarse en la gestión de crisis de una mejor forma y llevar a feliz término el sistema. Por último, debemos contemplar que este sistema está basado en el ciclo Deming, que se trata de planear, hacer, verificar, actuar. Por ende, se debe hacer una evaluación del correcto funcionamiento del sistema y un proceso de mejora. La evaluación por la alta dirección debe ser un chequeo y una evaluación de cumplimiento de todos los requerimientos, así como de la normatividad vigente, donde se estipule que la organización sí está cumpliendo con lo que se planificó tanto en recursos como en identificación del riesgo, como en la evaluación de cada uno de los responsables de este sistema. Y por último, debe haber una etapa de mejora donde se diseñen las lecciones aprendidas con base en las preguntas acerca de la emergencia y mejoras que se deben implementar en el mismo sistema. Algunas de estas preguntas relevantes pueden ser: ¿cómo sucedió? ¿Qué sucedió? ¿A qué hora sucedió? ¿Quién fue el responsable del suceso? Y todas aquellas preguntas que nos permitan llegar a una conclusión fiable y que sea útil para la continuidad del sistema en caso de una emergencia. Agradezco mucho la atención prestada hasta este momento y estaré al pendiente de cualquier comentario o cualquier inquietud. Gracias. Agradezco mucho la atención prestada hasta este momento y estaré al